El silencio devoró el pequeño pueblo cuando aquel hombre solitario cruzó la calle polvorienta. Las puertas de los saloons crujieron suavemente, y las espuelas de sus botas resonaron como campanas de muerte en el desierto. Algunos susurraban con incredulidad, pues juraban haber asistido a su funeral hacía 2 décadas. Ezekiel Kane, un hombre que el viento ya se había llevado, regresaba para ajustar cuentas. El frío en sus ojos proyectaba sombras de un pasado enterrado y de promesas incumplidas. Las ventanas entreabiertas observaban en silencio, temiendo lo que su presencia anunciaba. ¿Quién lo había traicionado? ¿Por qué había vuelto ahora? Y sobre todo, ¿quién vería el último atardecer de aquella tierra maldita? Cuando el polvo finalmente vuelva a asentarse, el destino de muchos quedará sellado. Aquel día, el sol quemaba sin piedad sobre el pueblo, haciendo que el horizonte temblara como un espejo roto. El polvo danzaba en el aire, envuelto en un silencio inquietante que solo el viejo oeste podía ofrecer. Ezekiel Kane había regresado, y con él, el susurro de los fantasmas que nunca se fueron. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde el día en que desapareció, tragado por la traición y la injusticia. El suelo bajo sus botas contaba historias de días mejores, cuando aún era un hombre respetado, antes de que la avaricia y el poder de otros destruyeran todo lo que amaba. Con cada paso que daba, revivía el pasado, un caleidoscopio de recuerdos dolorosos, el olor del salón, las risas lejanas y el rostro de quien alguna vez fue amigo, ahora convertido en enemigo. El sheriff, que antes le daba palmadas amistosas en la espalda, ahora sudaba frío detrás de su escritorio, sabiendo que la conversación no tardaría en llegar. Los pocos habitantes que se atrevían a salir a la calle mantenían la distancia, sus miradas mezclando miedo y curiosidad. Había un presagio en el aire, una sensación de que algo inevitable estaba a punto de ocurrir. El duelo inminente entre el pasado y el presente se volvía palpable, como una sombra que crece hasta cubrirlo todo. Ezekiel cargaba más que un revólver en la cintura. Llevaba consigo el peso de una promesa y la crudeza de un destino trazado con pólvora y sangre. El día estaba lejos de terminar, y las cartas aún seguían sobre la mesa. La historia de venganza apenas comenzaba. El salón acogía murmullos de incertidumbre y miradas furtivas. Las paredes de madera, impregnadas por el olor agrio del whisky y el tabaco, guardaban recuerdos de tiempos pasados. Ezekiel cruzó la puerta con la misma determinación silenciosa que había llevado durante todo su regreso. Un silencio pesado cayó sobre el lugar, como si incluso el crujido del suelo dudara en romper la tensión. Los hombres sentados en las mesas dejaron de hablar, como si el propio tiempo hubiese contenido la respiración. Entre ellos, rostros envejecidos por el desierto y la culpa, reconocían al espectro que volvía para atormentarlos. El cantinero, con la mirada fija en el suelo, intentaba ocultar el temblor de sus manos mientras servía otro vaso. Había algo inevitable en la presencia de Ezekiel, una fuerza invisible que arrastraba a todos hacia el abismo de verdades jamás pronunciadas. Se detuvo frente a la barra, observando el espejo agrietado que reflejaba los fantasmas de un pasado irremediable. Pequeños flashbacks comenzaron a surgir en la mente de quienes lo observaban, reviviendo momentos que desearían olvidar. Los suspiros de alivio de quienes lo creían muerto se transformaban ahora en pánico contenido, pero era el sheriff, sentado entre las sombras, quien sentía el peso más insoportable. El sudor brillaba en su frente, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el cinturón. Sabía que el regreso de Ezekiel era un presagio de caos, una profecía que esperaba nunca tener que enfrentar. El viento sopló por la puerta abierta, trayendo consigo la promesa de que el ajuste de cuentas apenas comenzaba. El sol comenzaba a ocultarse lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rojo, mientras Ezekiel Kane caminaba por las calles polvorientas, cada paso resonando como un recordatorio de un pasado imposible de olvidar. El sheriff, ahora visiblemente alterado, intentaba mantener la compostura, pero el peso de la mirada de Ezekiel era insoportable.
Las décadas no habían suavizado la frialdad de aquel hombre, solo la habían vuelto más afilada, como una cuchilla templada por el dolor y la pérdida. El murmullo dentro del salón crecía, una marea de susurros y miradas dirigidas al hombre que había prometido venganza. Algunos lo recordaban como un joven valiente, otros como un espectro que regresaba para perseguirlos. El miedo era tangible, un animal invisible arrastrándose entre las sombras, esperando el momento exacto para atacar. Ezequiel sabía que no estaba solo en su misión. Los fantasmas del pasado caminaban junto a él, susurrando promesas incumplidas y vidas destruidas. En cada esquina aparecía un rostro conocido, un recuerdo de traición, una deuda pendiente por cobrar. El aire estaba cargado de electricidad y la tensión aumentaba con cada segundo. El viento volvió a aullar, levantando remolinos de polvo que danzaban a su alrededor como espíritus del desierto. El tiempo se agotaba, y la inevitabilidad del enfrentamiento se extendía como una sombra hasta cubrir el horizonte entero. La noche se acercaba rápidamente, trayendo consigo el momento del ajuste final. El sol desapareció por completo, dejando el cielo cubierto de estrellas que apenas lograban iluminar la calle principal del pueblo. Ezequiel continuó su marcha silenciosa e imperturbable, mientras los habitantes observaban desde las rendijas de las ventanas, temiendo lo que el amanecer pudiera traer. La noche llegó acompañada de un silencio casi tangible, roto únicamente por el lejano grito de un búho o el crujido de la madera vieja. Dentro del salón se instaló un silencio sombrío, mientras los hombres comenzaban a dispersarse, prefiriendo la seguridad de sus hogares antes que enfrentar la incertidumbre de lo que estaba por venir. Ezequiel buscaba algo más que simple venganza, buscaba justicia. Cada paso que daba era un recordatorio para el sheriff de que el tiempo para los ajustes finales se estaba agotando. Los ojos de Ezequiel eran como cuchillas atravesando la oscuridad y perforando los secretos enterrados en el corazón de quienes temían por sus vidas. Al otro lado de la calle, un viejo conocido de Ezequiel, un hombre que alguna vez fue su aliado, ahora temblaba de miedo al recordar la traición que ayudó a orquestar. El sonido distante de unas espuelas trajo de regreso recuerdos de una época en la que el honor aún significaba algo. El sheriff, consciente de que la hora de la verdad estaba cerca, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La tensión en el aire era insoportable. El viento, implacable, anunciaba que la tormenta estaba a punto de estallar, y cuando el primer trueno resonó en la distancia, todos comprendieron que el ajuste de cuentas estaba más cerca que nunca. La primera luz de la mañana trajo consigo una calma engañosa, como si el propio desierto estuviera conteniendo la respiración antes de lo inevitable. Ezequiel Kane, de pie al borde de la calle principal, observó a su alrededor sintiendo el peso de los recuerdos aplastándolo como una marea imparable. El polvo levantado por el viento nocturno aún flotaba en el aire, formando halos alrededor de los postes de madera que resistían el paso del tiempo. El sheriff, ahora convertido en una sombra de su antigua arrogancia, sabía que ya no podía evitar el enfrentamiento. Con pasos inseguros cruzó la calle para encontrarse cara a cara con Ezequiel, sus botas hundiéndose en la arena como si cada paso fuese un esfuerzo monumental. Las ventanas del salón estaban vacías. Los ojos que antes observaban ahora permanecían escondidos, temiendo lo que estaba por suceder. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los dos hombres inmóviles bajo el sol naciente eran siluetas de un destino ya escrito. El silencio solo era roto por el graznido lejano de un cuervo, cuya presencia parecía un oscuro presagio. Ezequiel permanecía firme, implacable, mientras el sheriff intentaba reunir el valor que sentía escaparse como arena entre los dedos. El viento volvió a soplar, levantando una cortina de polvo que danzó entre ambos, recordándoles que el pasado jamás desaparece. Y entonces, en un instante, todo quedó claro. Aquel era el momento que Ezequiel había esperado durante tantos años, el ajuste de cuentas que se había prometido a sí mismo. La tensión alcanzó su punto máximo, llenando el aire de una electricidad palpable.
El desenlace estaba a punto de revelarse. El sheriff miró a Ezequiel, con cada palabra atrapada en su garganta como una espina dolorosa. El pasado que había intentado enterrar se levantaba ahora frente a él, encarnado en aquel hombre que había regresado de entre los muertos. Por un momento recordó los días en que las decisiones eran fáciles, cuando controlaba el pueblo con puño de hierro y palabras suaves. Pero Ezequiel, como un fantasma vengador, no se dejaría engañar por promesas vacías ni medias verdades. Ezequiel, por su parte, no necesitó hablar. Su sola presencia era un testimonio silencioso de todo lo que había perdido, de todo lo que había jurado recuperar. El viento volvió a soplar, casi como un lamento, y el sonido lejano de unas espuelas marcó el inicio de un duelo inevitable. Los habitantes, escondidos entre las sombras, contenían la respiración, conscientes de que aquel enfrentamiento decidiría no solo el destino de ambos hombres, sino también el futuro del pueblo. Un relámpago atravesó el cielo distante, iluminando durante un instante los rostros tensos de los dos rivales. El sheriff, con las manos temblorosas, intentó alcanzar su revólver, pero dudó, sintiendo el peso de la culpa que había cargado durante tantos años. Ezequiel, frío y calculador, no vaciló. Ambos hombres se miraron fijamente, y en aquel silencio ensordecedor, el mundo pareció contener el aliento, esperando el sonido que resonaría por todo el desierto. Antes de que cualquiera pudiera actuar, un disparo solitario rompió el aire como una cuchilla afilada. El origen del disparo era un misterio, pero el impacto fue inmediato. El sheriff se tambaleó hacia atrás, sorprendido y vulnerable. Ezequiel permaneció inmóvil, con la mirada fija en el hombre que hasta aquel momento creía controlar su destino. El silencio volvió a dominar el lugar, aunque esta vez cargado de una expectativa aún más intensa. El polvo comenzó lentamente a asentarse, revelando la escena que se desarrollaba en la calle principal. El sheriff, ahora de rodillas, miró a Ezequiel con una mezcla de incredulidad y desesperación. El pueblo, que antes parecía congelado en el tiempo, comenzó a respirar nuevamente, aunque cada suspiro seguía contenido, como si cualquier sonido pudiera desencadenar otra tormenta. Ezequiel, aún inmóvil, observaba al hombre que alguna vez fue su amigo, ahora reducido a un reflejo tembloroso y roto. Sabía que el disparo no había salido de su arma, pero eso ya no importaba. El destino había sellado aquel momento de manera inevitable. El sheriff intentó hablar, pero sus palabras salieron como un susurro áspero, casi inaudible. Aún así, el dolor y el arrepentimiento eran evidentes en sus ojos. ¿Por qué regresaste, Kane?, intentó preguntar con la voz quebrada por el miedo y la vergüenza. Ezequiel lo observó, y una sombra de compasión cruzó fugazmente su mirada. Recordaba cómo, años atrás, había confiado en aquel hombre, creyendo en mentiras que ahora se desvanecían con el viento. La traición había sido profunda, y nada podría borrarla. Mientras el silencio se extendía, comenzaron a surgir rumores entre los espectadores escondidos. El misterioso disparo había creado una atmósfera de incertidumbre, y todos sabían que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Las nubes en el horizonte empezaban a agitarse, prometiendo una tormenta inminente. La tensión era palpable, y todos aguardaban lo que vendría después, conscientes de que la verdadera justicia aún no había sido alcanzada. Con el sheriff caído y el silencio pesando como una lápida sobre el pueblo, Ezequiel finalmente caminó hacia el hombre que alguna vez fue su amigo. No había prisa en sus pasos, solo la certeza de que aquel ciclo de traición y dolor estaba llegando a su fin. El viento, eterno testigo silencioso, levantó una última danza de polvo alrededor de ellos, como si quisiera borrar el turbulento pasado. Arrodillándose junto al sheriff, Ezequiel vio la fragilidad de un hombre que durante tanto tiempo se había escondido detrás del poder y la corrupción. La mirada del sheriff, ahora sin defensas, encontró la de Ezequiel y en un raro momento de sinceridad, susurró: «Lo siento, Kane», pero aquellas palabras ya no tenían poder para cambiar el destino sellado tantos años atrás.
La tormenta prometida finalmente estalló en el horizonte, anunciando que nada volvería a ser igual. Ezequiel se levantó, consciente de que su venganza no le traería paz, aunque sí una sensación amarga de justicia cumplida. Mientras se alejaba, el eco de sus espuelas fue devorado por el viento, y el pueblo, perseguido por los recuerdos, quedó atrás. Y cuando el último rayo de sol desapareció en el desierto, el nombre de Ezekiel Kane se convirtió en una leyenda que jamás sería olvidada.